Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es ya miércoles 31 del año 2022, miércoles 31 de agosto, año 2022. Y bueno, ayer se produjeron varias informaciones. Creo que lo que más caliente ha estado, antes de irme con lo que voy a hablar en el día de hoy, recordar que todavía no podemos subir videos al canal de YouTube de El Ritmo de la Mañana. Si usted tiene algún tipo de necesidad de ver los videos, entra a facebook.com/El Ritmo de la Mañana. Ahí usted encuentra todos los videos que se suben todos los días. Mientras tanto, también nos encuentra en Twitch como twitch.tv/El Ritmo de la Mañana. Ahí están los programas completos de los últimos días que hemos estado fuera de YouTube. Lamentamos esta situación, pero es algo que no podemos resolver nosotros, sino que debemos de esperar a que lo resuelvan en YouTube. No podemos subir videos y esto ha imposibilitado que se pueda seguir compartiendo el contenido del Ritmo de la Mañana. Para que los que vienen a preguntar y que no ven los videos y nada más dejan la mierda ahí de pregunta en la caja de comentarios, bueno, pues me tomo la molestia de dejarlos en evidencia. Bueno, yendo al tema del día de ayer hubo varias noticias. La noticia que más caliente ha estado tiene que ver con el caso de Alexis Medina y la decisión del juez que cesó la prisión preventiva, que había excedido el tiempo tope que establece la ley. Ya tenía 20 meses, casi 21. Tenía el señor Medina detenido. También hubo algunos intercambios compartidos de impresiones de Alexis Medina, sobre todo la expresión que decía que el adagio que reza de que cuando vayas a ser fuerte, recuerda que un día te va a tocar ser espalda, y aunque en este caso en particular muchos han querido darle un matiz como de amenaza, yo creo que es muy válida la reflexión, no solamente para aquellos que estaban en la sala, sino para los que desde afuera han motorizado todo lo que ha pasado, una especie como de venganza sin ningún tipo de compasión. Ciertamente un sinsentido, una investigación como la que se estaba llevando a cabo, meter preso a todo el vivo y utilizar argumentos tan pendejos como el que utilizó el juez Alejandro Vargas, que dejaba en arresto domiciliario a la hermana de Danilo Medina por ser mujer, y a Alexis le dijo que lo mandaba a la cárcel por ser hermano del presidente, que en aquella reflexión donde se tomó esa primera decisión, él compartía la reflexión de que ser hermano del presidente implicaba ser prudente, y se adelantó a hacer consideraciones y juicios de un asunto que no se estaba discutiendo en la sala. Todo esto se ha dado, la violación del debido proceso, el abuso de un instrumento como es la cárcel como medida de coerción, cuando son 9, tengo entendido, que se pueden combinar, como se hizo en este caso, para que el acusado no se sustraiga del proceso del que se le acusa. Y que estamos claros que aunque pudiera evadirse a alguien, salir huyendo, en los últimos 30 años en República Dominicana no tenemos conocimiento de personas que hayan sido dejadas en libertad y que luego, por lo menos de casos de un perfil alto, y que luego de esto hayan salido huyendo. Hemos visto el resultado de los últimos por lo menos 20 años. Bueno, pues como aquí la norma es esa y la gente entiende que la prisión preventiva es una declaración de culpabilidad y por lo tanto la sola acusación hace merecedor al acusado de estar en la cárcel porque es un adelantamiento de la condena que le toca, lamentablemente tenemos mucho que aprender. Cuando uno lee todas las estupideces que se han escrito desde el lunes hacia acá en las redes sociales, pues uno aspira a una sociedad que
vele más por las garantías y por los derechos independientemente de que el acusado a usted no le caiga bien. Hay casos que son verdaderamente desgarradores y el Ministerio Público y la justicia cuentan con herramientas para hacer que los procesos no se aparten de lo que establece la misma norma, sin violar esto, sin tener que presionar a jueces o luego premiarlos elevándolos a instancias superiores a las que se encontraban. De verdad, lo que hemos visto en estos últimos 2 años es terrorífico, de fiscales que presionan a jueces o amenazan a jueces con cambiarle de jurisdicción o presionar para que se le cambie si no le dan el, el, el veredicto que ellos andan buscando. De verdad, esto es terrible. No lo digo por el caso que toca, sino por lo que nosotros estamos dejando pasar, entendiendo que así en el futuro vamos a tener un mejor país y no es verdad. El modelo de tierra arrasada y estos son los más malditos, llevémonos todas las garantías que nos han costado décadas poder valernos de ellas, no es el camino, mis estimados. No es el camino. Y ciertamente esto dicho por el señor Alexis Medina, creo que le cae muy bien a todo el mundo que ha estado detrás de esta cacería, de esta tierra arrasada, de este circo que a 2 años de haber comenzado todavía no ha avanzado ni un ápice. Cero. Ahora, de espectáculo, notas de prensa y filtraciones a los medios, hemos tenido los últimos 2 años para distraernos y entretenernos al máximo. Pero la pregunta que debemos hacernos en este caso es, después que esto llegue al término que sea, nos sentaremos a reflexionar si valió la pena haberse volado tantos procesos y tantas reglas solo porque había ahí afuera un grupo de personas que quería ver cabezas rodar sin importar lo que fuera. Yo lo dije desde el principio. Apelemos a la Francia de Robespierre y recuerden cómo terminó este personaje que hizo rodar tantas cabezas en la guillotina. Ayer, hablando de Europa, 2 hechos, uno hoy, otro en el día de ayer. Ayer se conoció la muerte de Mikhail Gorbachev. Gorbachev estuvo en República Dominicana en el año 2001, era presidente Hipólito Mejía, permaneció durante 20 días aquí en República Dominicana y, bueno, fue traído al país junto a otros 2 premios Nobel para el lanzamiento del periódico Diario Libre. En aquel entonces, Aníbal de Castro era el director del periódico, primer director que tuvo, y era el primer periódico gratis que se fundaba en la República Dominicana. Este periódico, pues, ya ha cumplido 21 años de circulación. Hace pocos días se celebró los primeros 21 años de Diario Libre, un periódico propiedad de la familia Pellerano que ha funcionado y se ha convertido no solamente en el medio impreso más leído, sino también en uno de los medios más importantes, en el medio más importante por circulación en la República Dominicana y lecturía. Entonces, en el caso de Mikhail Gorbachev, que fue del año 85 al 91, el que encabezó el último secretariado del partido, la última presidencia de la Unión Soviética, y en manos de quien, con la apertura y la reestructuración, los glasnost y la perestroika, pues llevó a ya una languideciente Unión Soviética a la extinción. Fue en el año 91, en diciembre de ese año, que se declaró la extinción de la Unión Soviética. Ya apareció la Federación Rusa. También hubo una serie de países que formaban parte de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética que declararon su independencia, siendo una de ellas Ucrania, la cual hoy se encuentra en medio de una guerra contra la Federación Rusa.
la historia de Gorbachev es polarizante. Dentro de Rusia tal vez no tan querido. La última vez que fue a una elección fue a una elección en 1996 contra Boris Yeltsin y solamente sacó un 0,6% de los votos. Muchos lo responsabilizan de la destrucción de la Unión Soviética, que fue, junto con Estados Unidos, quienes protagonizaron los dos bloques que luego de la Segunda Guerra Mundial se disputaron el control y la hegemonía del mundo. Definitivamente que este hombre, nacido en 1931, que venía de una zona rural, que participaba en los cultivos, tuvo la suerte de terminar estudiando Derecho en la Universidad de Moscú y ascendió rápidamente dentro del Partido Comunista, llegando a formar parte del Politburó en 1979, siendo el miembro más joven en llegar a esa posición. En ese momento, el más joven era él, 49 años, y pocos años después llega a encabezar o a presidir, o llámalo como usted quiera, la Unión Soviética. Definitivamente, cuando te sientas a leer la historia desde que comenzaron las revueltas que dieron con el derrocamiento del último zar que tuvo Rusia y la llegada de los bolcheviques, de Lenin, luego de Stalin y todas las pugnas que se dieron dentro de ese grupo que gobernó por más de 70 años a Rusia y que conformó un polo económico, político, tecnológico y de conocimiento en todos los aspectos, poderosísimo en el mundo, que penetró en todas partes de forma distinta las culturas y las mentes de las sociedades, donde el marxismo se propuso como una alternativa. El señor Mikhail Gorbachev le dio la estocada mortal y nos libró de esa mierda que era la Unión Soviética. En Occidente debemos verlo como un héroe, aunque los románticos rusos lo hayan despreciado y lo hagan responsable de el desmoronamiento de la Unión Soviética, que reitero, fue y posiblemente pueden ver los rusos hacia el pasado y sentirse orgullosos de lo que hicieron. Pero también hay que ver la historia sobre la que caminó la Unión Soviética desde 1917 hasta el día en que fue disuelta. Hay que hablar de los millones de personas que murieron durante el tiempo que la Unión Soviética existió como Estado. Solamente en la Revolución Rusa de 1917 a 1919 más o menos, murieron 1,000,000 y pico, y de hambre y frío, en un lapso de tiempo similar, murió 1/4 de la población de todo ese territorio. Ni hablar de los campos de concentración, que fueron de los primeros en crearlos. En ellos se inspira Hitler. Los 60 millones de muertos que dejó, solamente 40 y pico de millones de muertos que dejó solamente el comunismo en Rusia a lo largo del tiempo que gobernaron, las libertades que cercenaron, las mentes que castraron y posiblemente muchos tal vez vean o entiendan que era posible el sueño socialista que estaba recorriendo Rusia y todas las repúblicas que formaban la Unión Soviética para convertirse en el sueño comunista deseado. El camino del socialismo para terminar convertidos en el sueño comunista, como lo planteó Marx, que debía de seguirse y que nunca se cumplió. Lenin, Stalin y todos, Trotsky y todo ese grupo, fueron hombres brillantes, eso es indiscutible, pero también fueron perversos. Y tal vez esa perversidad y toda esa historia pasada de barbaridades que el mismo Khrushchev trató de cambiar luego de la desestalinización de la Unión Soviética que él llevó a cabo, y otros que luego tal vez trataron de dar una vuelta de timón y volver a donde se encontraban, Gorbachev entendió que ya no había forma, que el rumbo era la apertura, que el rumbo era la reestructuración y lamentablemente
aquello no funcionaba, aquello ya estaba en crisis, aquello había enfrentado 1000 golpes asestados por la guerra enorme en recursos, que representó un sacrificio enorme para, para los soviéticos, la guerra con Afganistán y la desgastante guerra que tenía, no con armas, sino de otra manera, con el bloque encabezado por Estados Unidos y Gran Bretaña, que se disputaban la hegemonía económica, cultural y política del mundo. Visto el mundo como está el día de hoy, muchos se preguntarán, pero ¿y China no se alió a la Unión Soviética? Bueno, China y Rusia se vieron siempre con mucho recelo. Fueron como dos tigres en el barrio, que ven el potencial que tienen y se ven como peligro uno a otro, para el uno y para el otro. Pero hay quienes plantean que el poder que acumuló la Unión Soviética y el poder que acumuló Estados Unidos y Occidente, en este caso vamos a llamarlo la OTAN, que eran tan poderosos ambos que supieron mantener la tensión, pero entendieron la potencialidad de destrucción y de erradicación de toda la vida humana en la Tierra, y que simplemente se concentraron en cuestiones más culturales. Decía que Gorbachev, que fue un hombre que escaló rápido y que representó el final de una dictadura atroz que conglomeró del territorio del mundo, bueno, yo creo que casi un tercio de todo el territorio del planeta lo gobernaban las ideas comunistas, más de un tercio si incluimos a China y esa parte de donde está Vietnam y toda esa zona, que también gobernaron comunistas por ahí, Cuba, la Corea del Norte, etcétera. Era enorme el territorio que estas ideas incidían, mitad de Alemania, etcétera, y la influencia política en países de casi toda Latinoamérica, ideológica sobre todo. Mikhail Gorbachev puede ser un héroe tal vez para algunos, tal vez para otros. La indignidad de terminar haciendo un comercial para Pizza Hut lo terminó reduciendo a un personaje tal vez admirado y querido por muchos, el haber recibido un premio Nobel, tal vez por haber evitado que en Rusia la disolución de la Unión Soviética o que en el mundo se acabara esta tensión de dos polos que están a punto de matarse el uno al otro. Posiblemente muchas cosas hicieron que Occidente valorara tanto a Mikhail Gorbachev y que los comunistas y los socialistas lo vean con cierto desdén o desprecio. 91 años tenía, una enfermedad bastante larga, pero cierro diciendo, con el caso de los que vivimos esos años y recordamos aquel intento de golpe de Estado, la valentía de Boris Yeltsin para enfrentar aquel arresto domiciliario del que fue víctima el señor Gorbachev, y luego todo lo que vino, esa década de crisis y humillación que vivieron los rusos y que empezaron a levantar la cabeza luego de que llegó el que hoy los gobierna. Posiblemente hay mucho que se puede decir. 15 minutos, ni 20 minutos, ni media hora son suficientes para abarcar toda la historia que posiblemente desmoronó y todo lo que pudo haberse construido a futuro, lo que como visión de apertura y reestructuración tuvo Mikhail Gorbachev. Vino aquí, recibió un reconocimiento por parte del entonces presidente Hipólito Mejía, se reunió con él en varias ocasiones, dio varias conferencias aquí en el país, de eso hizo dinero, escribió libros y fue copropietario de un periódico en Rusia. O sea, Gorbachev es un personaje difícil de analizar, tal vez a profundidad por los intelectuales que conocen y que han estudiado todo el proceso desde la fundación de la Unión Soviética hasta su disolución y qué tan importante fueron las decisiones de Gorbachev, o sencillamente si era ya un imperio que venía
desmoronándose y que él simplemente terminó de sacar el ladrillo que aún lo mantenía de pie. Es posible que haya sido eso. Ya al final, muchos hablan de que la Guerra Fría terminó venciendo el capitalismo y que terminó venciendo Occidente. Por los resultados que vemos hoy, sobre todo en países como Estados Unidos y en países que renunciaron a los procesos de transformaciones sociales apegados a las ideas del socialismo, que han retomado con fuerza y que han revivido, como Latinoamérica, que no se cansa de tropezar con la misma piedra. España y otros países de Europa. Uno se pregunta si realmente la Guerra Fría la perdió la Unión Soviética o sencillamente fue que a la Unión Soviética no le dio tiempo, no sobrevivió para ver el resultado de todo lo que sembró a través del aparato propagandístico e ideológico de la KGB en todo el mundo. Definitivamente eso no lo vio la Unión Soviética y el responsable de que ellos no lo vieran hoy está tieso y frío en una caja de muertos. Interesantísima la historia de Gorbachev, este personaje polarizante. Así que invito a los que todavía no han leído de este tigre que busquen mucha información. A mí de verdad es uno de los personajes de la historia reciente contemporánea que me apasiona leer. Leía sus artículos hace muchos años que se publicaban en varios medios en todo el mundo. Aquí habían periódicos que publicaban sus artículos, un tipo de un pensamiento profundo interesantísimo, tal vez con ideas equivocadas, es posible. Uno le atribuye a la gente que tiene mucho conocimiento ser sabedores de la verdad y probablemente no son conocedores de la verdad. Lo que sí son es personas con un conocimiento más amplio que les permite probablemente tener una capacidad de análisis más profunda de los hechos que les rodean. Pero las conclusiones a las que llegan por el conocimiento que tienen no necesariamente son verdades incontrovertibles. Nos vemos en un próximo video.